Eh, Vamos a ver el tema de terapia de infusión, administración de medicamentos por vía intravenosa. Mi nombre es Carla del Palo Gutiérrez y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Para empezar, tenemos unos elementos importantes de la terapia de infusión, que lo primero es que la terapia de infusión, como ya lo hemos visto, es un procedimiento con fines profilácticos o terapéuticos que consiste en la inserción de un catéter a la luz de una vena, a través de la cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre y o sus componentes. Entre el 1 al 10% de estos pacientes desarrollan infecciones locales sistemáticas relacionadas con el uso de catéteres causadas por alteración o ruptura de la integridad de la piel, que permite el paso a microorganismos colonizadores. Los objetivos de esta terapia es conservar y reemplazar reservas corporales de líquidos, restituir el equilibrio ácido-base, restaurar el volumen sanguíneo y de sus componentes, proporcionar una vía de administración, prevenir el desequilibrio hidroelectrolítico y monitorizar el estado hemodinámico. Las fases de la terapia son la prescripción médica, la instalación o colocación del catéter, el manejo de la infusión y, por último, el retiro del catéter. Para garantizar en un paciente la seguridad y eficacia de la terapia intravenosa se requiere de la participación conjunta de médico, el personal de enfermería y otros profesionales de la salud. El médico es el encargado de una adecuada prescripción médica por escrito, lo cual debe señalar datos del paciente, el nombre del médico que lo prescribe, la fecha y la hora, la solución o sustancia, el tiempo que se debe infundir, la frecuencia y la vía. El personal de enfermería garantiza que la administración de la terapia de infusión cumpla con los siguientes criterios de seguridad, calidad y de acuerdo a la correcta prescripción médica. Se debe investigar antecedentes de alergias, valorar de forma integral a la persona para seleccionar el acceso vascular idóneo. Se debe utilizar precauciones estándar, implementar barrera máxima para la inserción de acceso vascular central eh, y manejar las 10 reglas de oro para la administración de medicamentos por vía endovenosa, que comprenden por medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, fecha de caducidad del medicamento, preparación de administración por la misma persona, registro por la misma persona que administra la infusión, velocidad de infusión correcta y vigilar y reportar alteraciones o eventos de seguridad. Se debe orientar y educar al paciente y familiar sobre el fármaco que se administra. Los criterios básicos que debe mantener el personal de enfermería para la terapia de infusión son la preservación del capital venoso del paciente y el uso racional de su anatomía vascular, el tiempo estimado para el uso de la terapia intravenosa y las características tales como la osmolaridad, el pH de la solución, si el producto es vesicante o irritante, el calibre de los dispositivos intravasculares, el manejo de circuitos, el cambio de equipos, la prevención y detección oportuna de complicaciones. Las recomendaciones para las preparaciones de medicamentos estériles en las unidades de enfermería comprende por lo siguiente: una técnica aséptica y de no contacto durante la reconstrucción. En todo momento hay que asegurar una destreza técnica de preparación de estériles para asegurar una técnica aséptica. La medida de los volúmenes para la preparación y dosificación. Para realizar la medida exacta de los volúmenes de solución de reconstrucción y de la solución inyectable a dosificar en el paciente, siempre se utilizará la jeringa con el volumen más próximo al volumen necesario para asegurar una mayor precisión en la medida. En la zona de preparación es la elaboración de preparados en ambientes no estériles. Debe realizarse en zonas diferenciadas de preparación de medicamentos, que debe de estar presentes en las plantas y en las unidades donde se preparen medicamentos. Para estas zonas de preparación tienen unas características especiales que son las siguientes, que deben de estar alejadas de corrientes de aire permanentes, como por ejemplo ventanas semiabiertas, puertas
sin cerrar completamente, etc. Se debe asegurar la limpieza y desinfección diaria de las superficies de trabajo y del suelo. Se debe evitar la presencia de papel, cartón, madera y otros materiales que desprendan partículas que pueden causar infecciones en los medicamentos. Debe asegurarse la ausencia de posible material contaminante en la superficie de preparación. Y por último, los equipos de trasvase, jeringas y agujas estériles de un solo uso sin abrir deben almacenarse en la zona de preparación de forma que se asegure su calidad óptima. La identificación y etiquetado. Las preparaciones deben estar correctamente identificadas y han de ser etiquetadas por el personal que las labora. La higiene y desinfección es la manipulación durante la preparación. Es una de las fuentes de contaminación más críticas. El personal debe estar formado y entrenado para mantener la máxima asepsia durante la preparación. La preparación y tiempo hasta administración puede ser de uso inmediato, que es el tiempo transcurrido desde la preparación hasta la administración del medicamento. Es un factor crítico de cara a la contaminación microbiológica de un medicamento, especialmente cuando se prepara fuera de las cabinas estériles. Los envases multidosis en las preparaciones estériles en las unidades de enfermería. Estas son preparaciones, en estas preparaciones se asegura una estabilidad microbiológica de mayor duración. Pueden utilizarse hasta una máxima de 28 días, siempre siguiendo las indicaciones de conservación que establece la ficha técnica. Ok. En esto es importante recalcar que tenemos una acción esencial o una meta internacional que se nos es de mucha importancia, ya que, como sabemos, es la acción esencial número 3, que es la seguridad en el proceso de medicación. Tiene como por objetivo fortalecer las acciones relacionadas con la selección y adquisición, el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. Como primer punto tenemos la adquisición de los electrolitos concentrados. Estos tienen que cumplir con lo estipulado para el etiquetado de los mismos de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 072 SSA1 2012, que es el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Aquí está una imagen sobre la adquisición de los electrolitos concentrados que dice que el bicarbonato de sodio al 75% es una solución inyectable en una ampolleta de 10 mililitros y es de color azul. El sulfato de magnesio es al 10%, es una solución inyectable igual en una ampolleta de 10 mililitros y es de color verde. El gluconato de calcio es igual al 10%, es una solución inyectable en una ampolleta de 10 mililitros y es de color amarillo. El cloruro de potasio es al 14.9%. Esto es una solución inyectable en ampolleta de 10 mililitros y es un medicamento etiquetado en rojo. O sea, que es un medicamento de alto riesgo. Y el sulfato de potasio, que es al 15%, es una solución inyectable en ampolleta de 10 mililitros y es de color naranja. El cloruro de sodio es al 17.7%, es igual a una solución inyectable y es una ampolleta de 10 mililitros y es de color blanco. Del almacenamiento de medicamentos, el personal responsable del almacenamiento llevará un control de lotes y fechas de caducidad de todos los medicamentos a su cargo. Los medicamentos y electrolitos concentrados tienen que ser almacenados en un lugar seguro. El personal responsable del almacenamiento colocará una alerta visual de color rojo en los medicamentos de alto riesgo y de color azul en los medicamentos LASA. Los medicamentos LASA son los medicamentos que pueden sonar igual, pero no son igual. Se confunden en algunas, son similares en algunas palabras. De la prescripción, los médicos tienen que anotar la prescripción médica en el expediente y en la receta médica.
con letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras. La receta y las indicaciones médicas deben contener como mínimo el nombre y domicilio del EAM de forma impresa, nombre completo, número de cédula profesional y firma de quien prescribe, fecha de elaboración, nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación farmacéutica, frecuencia y vía de administración y duración del tratamiento. Las recetas y las indicaciones médicas deben considerar lo siguiente. Deben de contener indicaciones completas y claras, no tener correcciones que pudieran confundir al personal, no utilizar abreviaturas en dosis, diagnósticos e indicaciones. En las solicitudes de nutrición parenteral tiene que contar por lo menos con los siguientes datos: nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, peso del paciente, número de expediente, servicio que solicita, fecha y hora de la solicitud, componentes de la mezcla, glucosa de kilo minuto, concentraciones de la mezcla, calorías totales, kilocalorías, nombre del médico solicitante y cédula profesional de quien lo solicita. Los medicamentos con nombre o aspectos parecido, LASA, y los medicamentos de alto riesgo. A los medicamentos con nombre o aspecto parecido, LASA, y los medicamentos de alto riesgo se les coloca alertas visuales al momento de prescribirlos y o transcribirlos, que hagan la diferencia entre ellos. En el caso de los medicamentos de alto riesgo es la utilización de letras mayúsculas. En los medicamentos LASA, los medicamentos van subrayados. En caso de que sean medicamentos de alto riesgo y o LASA, van con la utilización de ambas barreras de seguridad, que es la utilización de letras mayúsculas y subrayados. De la transcripción es el personal de salud que realice transcripciones en otros documentos, recibirá sin modificar la prescripción original, conservando las barreras de seguridad de la prescripción. La solicitud de los medicamentos tiene que ser clara, legible, sin tachaduras ni enmendaduras. De la dispensación, que es el personal de la farmacia, verificará la solicitud de medicamentos antes de entregarlos. Todo medicamento que se utilice en la atención de los pacientes tiene que contener fecha de caducidad y lote, así como está registrado en el control de inventario. Para la administración de esto es que solo el personal autorizado para ello podrá administrar los medicamentos. No se administrarán medicamentos que carezcan de etiquetas. Los electrolitos concentrados, insulinas o anticoagulantes parenterales se tienen que preparar justo antes de su administración. El personal de salud que administre los medicamentos tiene que verificar al menos los siguientes correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, velocidad de infusión correcta, horario correcto, caducidad correcta y registro correcto de los medicamentos.